En un entorno global y competitivo, accede a educación a través de medios digitales, sesiones en vivo, aulas y bibliotecas virtuales, metodología práctica y soporte técnico. Universidad del Pacífico, Live Streaming. Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Santiago Mena y estoy junto a mi hermano Israel Mena y le vamos a contar un poco de nuestra historia. Hola, mi nombre es Cristian Arteaga, ex alumno de la Universidad del Pacífico. Actualmente trabajo para el Grupo Empresarial Transoceánica, cuya función está dedicada al agenciamiento marítimo y aéreo, logística integral, courier, transporte terrestre, reparación y almacenaje de contenedores. Hola, buen día, mi nombre es René Molina. Soy ex estudiante de la Universidad del Pacífico. Actualmente trabajo como director de operaciones de la empresa Hero Shanghai International Trolling Company, una empresa exportadora de fruta fresca en Asia. Y soy fundador y CEO de la empresa Shanghai Icha Management Consulting, una empresa gestora de negocios en China. Hola amigos, soy Galo Galarza, exalumno de la Universidad del Pacífico. Actualmente soy el director comercial en Autowagen CA, un concesionario de vehículos Mitsubishi en la ciudad de Quito. Hola con todos, mi nombre es Jennifer López, estudié en la Universidad del Pacífico, de hecho toda mi carrera universitaria, mi pregrado y mi maestría, lo que me ayudaba actualmente a impulsar mi propio negocio en los Estados Unidos. Buenos días, mi nombre es María Belén Loza, soy ingeniera comercial graduada en la Universidad del Pacífico. Complementé mi preparación de posgrado en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente me desempeño en el cargo de CEO de la constructora Orbincos. La Universidad del Pacífico me permitió vivir experiencias únicas. Hace varios años nosotros nos graduamos de la Universidad del Pacífico, ya hace 5, 6, 7 años la verdad, y nosotros vimos la necesidad de ponernos un emprendimiento. Nos apasionaba el deporte y nos pusimos un emprendimiento que se llama Takana Fitness. Hoy en día tenemos nuestro emprendimiento más de 5 años trabajando ya. Tenemos nuestra administradora, nuestro equipo de trabajo netamente en ese emprendimiento y claro, viendo esa motivación que tuvimos en la universidad, nos pusimos el siguiente emprendimiento. Una de las principales características que siempre he destacado de la universidad ha sido la visión que ha inculcado en los estudiantes. Efectivamente, la formación que me inculcó la Universidad del Pacífico siempre fue... ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Somos la Universidad del Pacífico. Mi nombre es Edgar Moyano. Me acompaña mi compañero Jaime Albuja, que es el decano de la Facultad de Negocios. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es nuestro buen amigo Diego Caicedo. Él es el director general de la Comunidad Andina de Negocios. Y la idea es seguir conversando en nuestro tercer episodio
de qué hacer como empresa, como academia, como empresario, como ejecutivos, para poder hacer este negocio en este país, poder hacer negocios internacionales en un ambiente como en el que nos encontramos la crisis y la coyuntura. ¿Cómo están todos? Buen día, Jaime. Buen día, Diego. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás? Y quiero agradecer justamente al director general de la Comunidad Andina de Naciones, que básicamente yo creo que es uno de los expertos más importantes de la región en lo que viene a ser el desarrollo de la integración, negocios internacionales y todo lo que viene a ser el tema del comercio. Entonces, quiero agradecer justamente el tiempo del director general y también pues darle la bienvenida a este foro, que esperemos pues tengamos nuevas oportunidades para tenerte aquí. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jaime, Edgar. Un gusto estar participando en este foro y agradecerle a la Universidad del Pacífico por esta gentil invitación. Bueno, lo que vamos a presentar el día de hoy básicamente es un poco el contexto en coyuntura por los efectos del COVID-19 y sobre todo particularizar primero en una primera parte el contexto global y luego aterrizar un poco la situación del Ecuador. Entonces, no sé si les parece que podamos empezar. Por favor. Perfecto. Bueno, como les decía, la idea es un poco que a partir de este análisis podamos sacar algunas conclusiones preliminares, dadas las circunstancias y dada la evolución tan dinámica del efecto que tiene el COVID-19 en las economías del mundo. Estamos hablando de un impacto global, es decir, todas las economías del planeta están siendo afectadas más o menos por las circunstancias de atravesar efectos de restricción y demás impactos que se prevén por estas circunstancias actuales. Entonces, yo empezaría tal vez, si por favor me ayudan con la presentación, la siguiente lámina. Básicamente, aquí algunas referencias. No es el único personaje que ha mencionado ya algunos elementos sobre las consecuencias de la crisis. Hay declaraciones de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, de la OMC y de otras entidades, pero aquí yo rescaté esta frase pronunciada por el secretario general de la UNTAD, ¿no? Las consecuencias económicas del shock son continuas. Esto es para darle ese efecto dinámico y cada vez más difíciles de predecir, pero hay indicios claros que las cosas empeorarán, mucho más para las economías en desarrollo antes de que mejoren. Entonces eso ya nos da de alguna manera un contexto propio, inclusive viniendo de organizaciones internacionales como la UNTAD, que es parte de las agencias de Naciones Unidas, Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde ya se magnifica, digamos, este evento que estamos atravesando y obviamente las circunstancias de incertidumbre que estamos atravesando. Entonces, si por favor le continúas con la siguiente lámina. Gracias. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Es una crisis global sin precedentes. A diferencia de la crisis del 2009, aquí estamos hablando de una crisis tanto en la oferta como en la demanda. La crisis, como ustedes recordarán, en el 2009, la crisis financiera que tuvieron varios países desarrollados, estaba enfocada a uno de estos dos ámbitos, pero aquí estamos hablando que existe una afectación a toda la demanda agregada. Estamos hablando de exportaciones, de inversiones, oferta y demanda. Entonces, es una crisis de características muy similares a la crisis de los años 30 del siglo pasado. También, ¿qué es lo que se ha evidenciado? Bueno, limitaciones muy fuertes a la movilidad, interrupciones al comercio transfronterizo y perturbaciones a la cadena de suministro. Es decir, muchas empresas no pueden exportar y tampoco pueden proveerse de insumos y materias primas para seguir trabajando en sus industrias. Obviamente esto deriva en afectaciones graves al empleo y además una suerte de complicaciones también en términos de generación de inversiones. ¿Qué nos dice todo eso? Además que estamos interconectados muchos países y eso es un poco, yo diría, una de las complicaciones mayores. A diferencia de otras crisis en el siglo pasado, no había tanta interconexión ni tanta globalización, digamos, de alguna manera. Entonces eso conlleva a que tengas mayores riesgos, mayores dificultades y tal vez mayor sensibilidad a este tipo de crisis. Algunos impactos severos al comercio, bueno, cancelación de pedidos de compra para varios productos y escasez de suministros, dramática caída del sector turismo, ya voy a presentar algunas cifras sobre eso, paralización de vuelos y toda la afectación a la cadena, ¿no? Cierres de hoteles, afectación a restaurantes, de sitios turísticos y demás. Caída de los precios de los combustibles, que viene atado además a un proceso de discusión previa que había entre Arabia Saudita y Rusia como grandes proveedores y que no querían reducir
sus ofertas en estos productos. Caídas y shocks en los mercados financieros. Vemos que todavía hay mucha dificultad, digamos, y lo vemos cada semana en las bolsas, caídas de acciones, paquetes accionarios, sobre todo de países desarrollados y de grandes grupos empresariales. Paralización de las industrias no esenciales en Europa y en varios países de América Latina y una ralentización de las inversiones. Entonces, si seguimos, podemos también ver otro tipo de impactos ya un poquito más específicos. Primero yo quería partir de un dato que salió la semana pasada, bueno, esta semana, del Fondo Monetario Internacional. El crecimiento mundial estimado para el 2020 es alrededor del menos 3%. Eso ya nos habla de un contexto de crisis global y obviamente para América Latina, si ustedes ven en el lado izquierdo, los pronósticos son de un decrecimiento promedio de menos 5.9%. Entonces ahí, digamos, el Ecuador también, dadas sus condiciones y características particulares, sufrirá este tsunami de manera muy fuerte. Entonces, la idea es un poco a ustedes poderles presentar también otro tipo de datos sobre esto. ¿Qué implicaciones globales hay de algunos temas que de alguna manera convergen en esta crisis? Podemos señalar algunos. Bueno, primero, las implicaciones del acuerdo que ya hubo a finales del año pasado entre China y Estados Unidos. ¿Qué decía ese acuerdo? Que se llama acuerdo en primera fase. Básicamente mencionaba que se obligaba China a comprar productos de los Estados Unidos por 200 mil millones de dólares. Eso ya de alguna manera provocaba una desviación de comercio con perjuicio a otros proveedores al mercado chino. No obstante, con el efecto de la crisis, nuevamente es como un doble golpe a los proveedores de China. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de una desviación más de comercio muy fuerte, pero además con el añadido de un menor crecimiento de China para el 2020. Bueno, la posibilidad de que se prolonguen precios bajos en el petróleo, lo que les decía, a pesar de que se han hecho esfuerzos para lograr estabilizar el precio, países como Rusia y Arabia Saudita todavía siguen pensando en los mismos niveles de producción, lo cual sin duda afectará el valor del precio del petróleo. En exportaciones, de un primer análisis que hizo la CEPAL, bajo un escenario moderado, digamos, y otro escenario extremo, se percibe que las exportaciones caerían de 4.6% al 10.7% en América Latina. ¿Cuáles son los grandes sectores afectados? Bueno, sectores afectados, estamos hablando de la industria de la energía, básicamente por el tema petróleo, y los precios de las materiales básicos. Se habla, por ejemplo, en el caso del sector de energía, una reducción del 200.8%, con el shock que yo mencionaba del tema del precio del petróleo. En el sector de las aerolíneas un menos 116% y en la industria automotriz alrededor del 47%. Solamente como dato, creo que es un dato relevante, los 10 países con los casos más confirmados representan el 59% del PIB mundial y el 46% de las importaciones mundiales de mercancías. Eso, como digo, todo este contexto afecta a todos los segmentos más o menos de las industrias, y no distingue entre países desarrollados y países en desarrollo. Entonces, ese creo que es un elemento crucial a entender el efecto de esta crisis. Sí, por favor, continuamos con la siguiente lámina. Ya, también creo que es importante destacar algunos otros datos. No sé si la cámara está bien porque Jaime me dice que... Sí, se te puede ver un poquito más atrás, sería fantástico, gracias. Ya, bueno, tal vez sea por la posición ahí, no sé si... Vale. Ya, perdón la interrupción. Sí, solamente algunos datos adicionales, ¿no?, que contextualizan un poco la situación de la crisis. Exportaciones e importaciones de China cayeron en un 17 y 4% respectivamente el primer bimestre del 2020 con relación al 2019. Aquí estamos hablando de uno de los principales socios comerciales de este momento del Ecuador y por eso me he atrevido a incluirlo aquí. Las exportaciones de América Latina hacia China y las importaciones desde ese país a la región también disminuyeron en el mismo periodo en un 12 y 6% respectivamente. Se espera que las exportaciones regionales a China disminuyan entre 8.7 y 21% más o menos este año. Seguramente estas cifras
ahora son mucho más fuertes porque estamos hablando de los meses de enero y febrero. Si ya llevamos un registro de lo que sucedió en marzo y abril, seguramente estos datos son un poquito más preocupantes. Lo he puesto China básicamente porque el Ecuador se ha vuelto también un proveedor muy importante de productos, sobre todo camarón. Hemos crecido de largo en el mercado chino y obviamente eso también de alguna manera contextualiza los impactos que podría tener para el Ecuador. En el tema aéreo, IATA estima pérdidas en el 2020 para la industria aérea de 250 billones de dólares, es decir, un impacto altísimo y, como digo, con un efecto en toda la cadena. Y lo que ya mencionaba, la fuerte caída de los precios de petróleo, que no se ve en el corto plazo un arreglo en términos de subidas de precios de un commodity que además al Ecuador le provee gran parte de los recursos al presupuesto del Estado. Si le siguen la siguiente lámina, gracias. Ya, en el ámbito de las inversiones también las salidas de cartera de las principales economías emergentes aumentaron 59.000 millones. Aquí el dato actualizado que estuve revisando ayer se acerca a los 100.000 millones de dólares. Esto ya contado lo que es el mes de abril. Esto es casi 3-4 veces más de la crisis del 2009 que llegó a alrededor de 26.700 millones. Entonces estamos hablando de una crisis, de una salida de capitales tremenda para la región y obviamente eso también tiene un impacto en países como el nuestro que además tiene una economía dolarizada. Bueno, otro factor relevante, digamos que en el caso del Ecuador hay que tomarlo muy en cuenta, es el tema de la depreciación de las monedas. Ustedes conocen que el ruido que tenemos en el día a día es que el peso colombiano se sigue depreciando, pero si ya vemos un contexto más global, podemos sacar un promedio de entre el 5 y 25% que las monedas de la región se han depreciado. Obviamente esto tiene un efecto directo en el impacto en competitividad para las exportaciones ecuatorianas y digamos es un factor que se suma negativamente a la realidad actual. Y otro elemento que tampoco hay que olvidarlo es el tema de los precios de los productos básicos. Estamos hablando que productos, por ejemplo, la soya, han caído y hay grandes proveedores en la región. Por ejemplo, Brasil ya tiene una afectación en términos del precio de la soya de alrededor del 60%. Estamos hablando del cobre, que también hay un país en la región que exporta mucho, que como Perú, que también tiene afectaciones en este tipo de productos. Entonces, es un cúmulo de situaciones que están afectando, sobre todo en la provisión de productos básicos con caída de los precios. En términos de coyuntura, lo que se ha visto y de manera inmediata es que muchos países ya han adoptado cierto tipo de medidas. Las primeras que se adoptaron fueron las relacionadas a la restricción a las exportaciones de dispositivos médicos. Muchos países, a fin de no desabastecer, digamos, el mercado hospitalario y atender la emergencia, prohibieron la exportación de varios dispositivos. Esto se ha ido de alguna manera aligerando, ya ha habido algunos elementos donde se está permitiendo la exportación, inclusive el propio Ecuador en su momento adoptó alguna de estas medidas. Y otros países han liberado de manera temporal los aranceles, en cambio, porque no son productores de este tipo de productos. Entonces ahí vemos también una realidad compleja en términos de los dispositivos médicos en el mundo, que nunca estuvo preparado para esto, y un poco la lección o lo que queda como mensaje es que habría que revisar detenidamente cuáles son ese tipo de productos que para este tipo de pandemias se requieren. Hay un link que ustedes podrían revisar y ese link se va actualizando de manera permanente sobre las medidas que están adoptando los países en materia de restricciones o reducciones, dependiendo del caso, en este tipo de productos. Siguiente. Bueno, en lo estructural yo también quería referirme ya al caso particular de Ecuador. Digamos, siempre hemos tenido una dinámica muy compleja en el comercio exterior ecuatoriano. Han sido periodos muy fuertes de restricción de importaciones, implicaciones de aplicación de salvaguardia por balance de pagos, restricciones en materia regulatoria y demás, pero de todas maneras el comercio exterior ecuatoriano en el año 2019 tuvimos un superávit de 820 millones, mientras que la balanza no petrolera mostró un déficit de 3.700 millones. De alguna manera es un déficit manejable, que más adelante en otro gráfico lo podré mostrar por qué razones es un déficit manejable.
Las exportaciones habían crecido en 3.2% con relación al periodo igual del 2018. Se había registrado un incremento de exportaciones no petroleras de alrededor del 6%, que también, digamos, eran datos alentadores en medio del contexto de problemática que había en muchos países. En 2019 también las importaciones totales decrecieron. Acuérdense que veníamos también de un proceso muy complejo con ya algunos problemas económicos, y eso determinaba que muchas industrias y sectores productivos habían dejado de importar, y tuvo una implicación en términos de un decrecimiento en las importaciones. Estamos hablando de alrededor del 2.7%. Las categorías más importantes, bueno, materias primas registró la mayor participación con 32%, bienes de capital 25%, bienes de consumo 23%, combustibles y lubricantes 19% y otros productos que tienen un porcentaje muy bajo. Las importaciones no petroleras, en virtud de eso, decrecieron, pero, como digo, el comercio exterior ecuatoriano venía actuando o evolucionando de manera correcta a pesar de esa ralentización. Como factores estructurales, bueno, un comercio concentrado en pocos productos y muy poco diversificado, digamos que era siempre el reto que se buscó desde el ámbito de política pública, buscar una diversificación de esas exportaciones en términos de productos y de mercados. Vamos adelante. Ya, aquí simplemente lo que mencionaba en la lámina anterior, ya un poquito más gráfico, cuál había sido la evolución de del comercio exterior ecuatoriano. Como ustedes ven en el cuadro que está abajo de la gráfica con líneas, hay un déficit de la balanza no petrolera de 3.700 millones. Acuérdense que en el 2013, cuando hubo la aplicación de la salvaguardia por balance de pagos, llegamos a un déficit casi de alrededor de 7.000 millones. Entonces, mucho de ese déficit obedece a que gran parte de esos productos que estamos importando, como los mencioné anteriormente, eran productos que necesita el sector productivo ecuatoriano. Estamos hablando de materias primas, bienes de capital y insumos que requiere la industria para seguir produciendo. Entonces, como conclusión, yo sí diría que a pesar del déficit registrado en el 2019, las exportaciones no petroleras experimentaron un crecimiento este valor es del 6.4, ahí hay que corregirle con la lámina anterior, pero veníamos evolucionando de manera muy importante y con muchas expectativas al 2020. ¿Qué es lo que sucede? Y te pediría, Jaime, si puedes pasar a la siguiente lámina. Es ya una caracterización de cuál es la situación de balanza comercial no petrolera en términos de los mercados donde tenemos superávit y mercados deficitarios. Muchos países, sobre todo en la región, ustedes ven Brasil, mantenemos un déficit de alrededor de 700 millones, Perú, Colombia, México, donde el Ecuador se provee de muchas materias primas para la industria, es decir, son déficits de carácter estructural. Con otros socios comerciales, por ejemplo, con la Unión Europea, mantenemos un superávit de 710 millones, Estados Unidos. Hay otros países como por ejemplo Vietnam, donde teníamos muchas exportaciones de camarón. Mucho de ese comercio ahora se está redireccionando de manera directa al mercado chino, a pesar que tenemos un déficit importante con China y que, digamos, obedece también a que China al final del día se constituye en la fábrica de muchos de los productos que utilizan los países en el mundo. Entonces, esto un poco para que ustedes puedan ir visualizando dónde se presentan esa estructura del comercio exterior ecuatoriano, pero obviamente recalcando y enfatizando que muchos de estos déficits tienen ese carácter estructural, no es que sean aparecido recientemente, sino que en el recorrido de los años estos han sido socios comerciales importantes para el Ecuador. Entonces, en virtud de ello, si vamos ya a la siguiente lámina, podríamos ver cuál es la estructura esa del comercio exterior ecuatoriano. Como yo decía, es muy poco diversificada. Aquí hay un dato relevante que hay que decirlo: el camarón superó al producto tradicional de exportación, el banano, en términos de exportaciones, básicamente por el crecimiento que ha tenido particularmente en el mercado chino. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones. En total exportamos alrededor de 3.500 millones en el sector camaronero, y obviamente somos la bandera en términos de investigación, tecnología y demás para este tipo de productos. Y otros que, digamos, forman parte de esa canasta exportable, como son el banano, enlatados de pescado, las flores, que en este momento además atraviesa una situación muy crítica, porque al final del día las flores se constituyen un producto de carácter suntuario y que, dada la crisis, prácticamente han dejado los países importadores de comprar este tipo de productos. Creo que se mantiene algo en el mercado americano, pero básicamente Europa, Rusia,
mercados asiáticos han dejado de proveerse de la flor. Hay otros productos que pertenecen más bien a la canasta de productos básicos, estoy hablando de cacao, café, que también experimentan caídas y sobre todo se percibirá ese golpe muy fuerte este año por la caída de los precios en productos básicos. Siguiente, por favor. Ya, aquí pueden ver ustedes de alguna manera ya el efecto puntual en coyuntura de la situación del comercio exterior ecuatoriano. De enero a marzo 2019 habíamos exportado total 4.354 millones, enero a marzo de 2020 3.863, es decir, una variación de casi 500 millones de dólares, y con el añadido de lo que sucede en periodo de abril 2019, que es dato reciente, casi a la mitad, 595 millones 2019, en el 2020 254 millones, una caída de 341 millones. Y lo que va a estas importaciones en el periodo del 16 de marzo al 9 de abril, también hemos hecho una apertura ahí, una caída de 358 millones. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Bueno, el sector automotriz. Estamos hablando de importaciones, todo lo que es productos para el sector metalmecánico, fundiciones en este caso de hierro, preparaciones alimenticias. Obviamente hay sectores que tienen más o menos impacto, sobre todo por la coyuntura actual. ¿Cuál es la necesidad actual? Alimentos. Entonces otros productos han quedado de lado y por eso es que vemos en preparaciones alimenticias que la caída no ha sido tan contundente. Por favor, la siguiente. Ya, aquí ustedes pueden ver ya un comportamiento del comercio durante la emergencia. Esto solamente es el dato al 26 de marzo. En días hábiles en emergencia, el promedio de importaciones diario era de 76 millones. Desde la emergencia ese promedio es de 29 millones. Seguramente este valor ahora, al día de hoy, estará rondeando los 15, 10 millones, dado que la crisis se profundizó las últimas semanas. Y en términos de recaudaciones, porque ese dato es interesante, en días hábiles el promedio de recaudación por pago de tributos era de 15 millones, mientras que durante la emergencia es de 4 millones. Ahí podemos ver la magnitud de la crisis, dado que esto también redunda fuertemente en los ingresos para las arcas fiscales del sector público ecuatoriano. Entonces, vemos que esa realidad seguramente se va a profundizar y es por eso que ustedes han visto una serie de situaciones de cómo financiar el resto del año el presupuesto del Estado y sobre todo cumplir con las obligaciones que tenemos como país en términos de deuda y demás. Siguiente, por favor. En exportaciones, que también digamos es un dato que nos interesa, hasta enero-marzo del 2020 no veíamos que ese impacto era tan fuerte. Estamos hablando que inclusive nosotros habíamos tenido un crecimiento de exportaciones. Sin embargo, si vemos ya el periodo de abril, sí comenzamos a registrar esa caída con respecto a lo que había sucedido en el 2019. 2019 habíamos exportado 466 y ahora vemos una caída dramática de las exportaciones de alrededor de 388 millones. Se evidencia esa caída particularmente en productos como camarón, banano, enlatados de pescado, cacao, pescado. Y eso evidentemente, digamos, tiene un impacto muy fuerte en en esa canasta reducida de productos y obviamente en la posibilidad de ingresos. Básicamente esta caída comienza a partir del 18 de marzo y seguramente las cifras al día de hoy serán mucho más dramáticas. La esperanza aquí es que la situación en los países de la Unión Europea, en el Asia y particularmente en Estados Unidos comience a mejorar algún momento a fin de que se comience a levantar las restricciones y obviamente comience a moverse toda esta dinámica del comercio exterior ecuatoriano. Siguiente. Ya, aquí también el comportamiento de las exportaciones ya en términos de promedio también hasta a la fecha del 26 de marzo teníamos regularmente un promedio de 66 millones de exportaciones. Con la emergencia ese promedio se redujo a 36 millones. Y en términos de importaciones también lo que les mencionaba, en días hábiles de emergencia el promedio de esas eran 71 millones, mientras que en el periodo de emergencia se redujo a 35 millones. Gran parte de las dificultades aquí, sobre todo con algunas industrias que hemos podido conversar, es que no se pueden proveer de muchas materias primas e insumos, por dos razones. Una, las restricciones que hay en limitaciones en materia de logística, y segundo, muchas empresas en el exterior han dejado de producir, es decir, sus fábricas en este momento no están produciendo esos insumos, esas
esos bienes intermedios que se necesitan para que la industria ecuatoriana pueda seguir funcionando. Entonces, es por dos lados la afectación, desde el lado de la demanda y también de la oferta y de la logística, dadas las limitaciones que hay en términos de transporte. Siguiente, gracias. Bueno, ¿qué acciones ha realizado el Ecuador en medio de la coyuntura? Que son, digamos, en términos inmediatos, se han eliminado aranceles y barreras no arancelarias a los equipos y otros dispositivos médicos. Era algo, digamos, una medida de carácter natural, inmediata, que todo el mundo de la sociedad lo exigía. También, asimismo, se han simplificado ciertos procedimientos y se han vuelto más expeditos para el despacho de las mercancías. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, registros sanitarios para dispositivos médicos, por ejemplo, las mascarillas, los respiradores y otro tipo de mercancías que en estas circunstancias requieren que la aplicación de la norma sea de manera muy simplificada y que, obviamente, sin perder la rigurosidad en el control, puedan entrar inmediatamente a ser utilizados. Y también se está buscando evitar que las medidas de restricción a las exportaciones en dispositivos médicos, medicinas, insumos se conviertan en carácter permanente. Aquí mencionarles que, por ejemplo, embarques de compras que habían hecho actores privados en el mercado externo habían sido retenidos en ciertos países, dada la misma restricción. Acuérdense que muchos de estos productos hacen tránsito en varios mercados y habían tenido dificultades. Y lo otro era, en la parte logística, evitar que, sobre todo con socios en frontera, no haya dificultades en el acceso, tanto del lado de las importaciones como exportaciones. Con Colombia hemos tenido algunas dificultades, algunas de ellas se han ido resolviendo. Sin embargo, la preocupación sanitaria siempre es fuerte y obliga a mantener mecanismos rigurosos de control en el transbordo de las mercancías. Entonces, eso como caracterización inmediata. Pero, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Y un poco es en lo que va en la línea de lo que ya ha actuado el gobierno. Primero, la salud, y creo que muchos gobiernos han actuado de esa forma, además. La salud debe ser la prioridad inmediata, obviamente resolver los problemas de desborde que hay en este momento en toda la situación sanitaria en el país. ¿Qué debería venir inmediatamente o casi de manera paralela? Recuperar de manera progresiva las actividades a efectos de que esos impactos en términos de empleo se vayan mitigando de a poco y obviamente buscar en una tercera etapa la reactivación productiva. Esas deberían ser, digamos, los tres elementos o los tres ejes con los cuales se debería trabajar. Sin embargo, creo que aquí recurre una situación muy importante. Creo que ahora más que nunca se debe buscar una acción colaborativa entre países, es decir, el tema de la cooperación entre países debe buscarse de manera mucho más fuerte. Vemos de alguna manera que, al menos mi posición ha sido un poquito crítica en eso, que no hemos llegado a visualizar a las agencias internacionales a reaccionar de manera inmediata. Sí vemos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud en su ámbito de competencias, trabajando fuertemente en eso. Pero vemos que de otra parte, otras agencias que también podrían tener algún rol importante, no ha sido tan fuerte en términos de la crisis que estamos llevando adelante, y más bien han sido reacciones unilaterales de los países. Bueno, la Unión Europea por su lado, a través de Bruselas, decisiones y demás, Estados Unidos con una orientación un poquito más bien de carácter muy unilateral y pensando hacia adentro, y organizaciones ONG trabajando para apoyar a determinados países. Pero en términos globales no vemos una reacción de acción colaborativa entre países. Inclusive creo que en la región todavía hay espacio para hacer este trabajo. Seguramente en función de las competencias de cada organización deberían recurrir a que en las próximas semanas se haga un trabajo mucho más fuerte de articulación y armonización de decisiones entre países. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo quedarían? Y esta es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Esta presentación va enfocada mucho a los temas del comercio internacional, pero no hay que olvidar que hay un contexto muy complejo en este momento de cuál va a ser la situación económica en los países. Ya el Ecuador, de alguna manera, ha lanzado varios mensajes y varias propuestas que en este momento están en conocimiento de la Asamblea a efectos de resolver determinadas situaciones. Pero aquí creo que es importante, ya en términos de comercio, qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con la agenda comercial. ¿Es viable impulsar una propuesta en la Alianza del Pacífico y avanzar con un proceso con Estados Unidos? Es una pregunta que deberíamos de hacer. Hay otros procesos que ya venían
de alguna manera casi resueltos, diríamos, y que únicamente están en su fase final, es decir, de aprobación en la Asamblea para que entren en vigencia. ¿A qué me refiero con eso? El acuerdo, por ejemplo, con Reino Unido, donde prácticamente a partir de la salida de Reino Unido de la Unión Europea se hizo un proceso de negociación de carácter bilateral para mantener esos compromisos y beneficios para el Ecuador en productos como camarón, banano y otros que ya acceden al mercado del Reino Unido. Eso está ya en ciernes de ser aprobado por la Asamblea, entonces pensaríamos que es un aliciente en términos de comercio identificar mercados donde puedes acceder en condiciones de mejora con respecto a otros países. Igualmente en el EFTA el acuerdo está aprobado, simplemente necesita ya la votación de Asamblea para ir y que entre en vigencia este acuerdo. Igualmente Chile, en parte por el ejercicio de profundización que hubo con la Alianza del Pacífico, Chile se profundizó un acuerdo con muchos elementos muy interesantes, por ejemplo, que son el ámbito de los servicios, del comercio electrónico, y se han incluido aspectos inclusive de tercera generación, como son temas de género, medio ambiente y demás. ¿Qué es lo que hay que pensar también? Creo que esto va atado a la posibilidad de que haya reformas arancelarias. Normalmente el Ecuador ha hecho uso y abuso, creo yo, del tema arancelario, porque lo vemos como la única gran salida para recaudación o resolver los problemas presupuestarios del país. Pero yo creo que a este momento hay que hacerse una pregunta: ¿es necesario subir aranceles? ¿Es necesario bajar aranceles? Creo que ese es un poco el gran dilema que podríamos tener como país. Pensaría que el día de hoy, por ejemplo, todos los bienes tecnológicos deberían de estar en cero, y eso seguramente Jaime, que es un experto también en ámbito tecnológico, podrá corroborar eso, los beneficios que podría dar. Y otros incentivos que han sido muy puntuales y que el sector productivo los ha venido solicitando de manera recurrente es un drawback simplificado, donde se dé de manera transversal a todos los exportadores un beneficio como incentivo a la exportación, y que ese de alguna manera podría ser un aliciente a los sectores a efectos de mitigar los impactos inmediatos de esta crisis. No obstante, creo que la agenda comercial debe ir atada muy fuertemente a impulsar una agenda de reactivación productiva. Es decir, es como si vamos solamente con una parte de la pata de la mesa, creo que es inviable impulsar acuerdos comerciales si en este momento no pensamos también en una agenda de reactivación productiva. Vemos que muchos sectores están siendo afectados, sobre todo hablo en el ámbito de los servicios, por ejemplo, servicios de turismo, servicios de distribución, creo que han sido unos que se han levantado de alguna manera, pero hay otros productos como los que yo decía anteriormente, por ejemplo, el sector flores, básicamente arrasado por esta crisis, y hay que repensar, y seguramente el propio sector estará pensando cómo reinventarse. Y otros en los productos básicos, caídas donde hay, lo vimos anteriormente, caídas de precios, cacao, café, entre otros. Creo que hay oportunidades mucho en la industria de agroalimentos. Sin embargo, factores claves hay que buscar es el tema de competitividad, y ahí en competitividad hay que pensar en financiamiento, país dolarizado, cómo avanzamos para que muchas de esas pymes, MIPYMES, puedan sostenerse durante estos meses y poder salir a flote dado el impacto de la crisis. Si le seguimos, por favor. ¿Qué es lo que deberíamos de seguir o que debería pasar en mediano y largo plazo? Inclusive no sé si pensar en largo plazo, porque dado el contexto de esta crisis deberíamos pensar al menos la coyuntura inmediata y lo mediano. Al menos desde mi perspectiva es que deberíamos seguir impulsando la agenda comercial mediante acuerdos comerciales. Sería de alguna manera un retroceso volver al proteccionismo. Yo creo que eso tiene una afectación sobre todo para países como el Ecuador, que tiene un mercado pequeño, un poco poder adquisitivo, y eso de alguna manera redunda en la posibilidad de recibir ingresos. Entonces yo creo que la estrategia debería seguir enfocarse nuevamente en el tema de una priorización de los acuerdos comerciales. Me parece que la Alianza del Pacífico puede ser una nueva fortaleza en la región, sobre todo repensada desde la perspectiva de este tipo de crisis. También el acercamiento a los Estados Unidos como un socio comercial natural del Ecuador, y donde creo que todavía no hemos consolidado y fomentado ese impulso que le podemos dar a esta relación comercial. Y otros mercados más bien irlos consolidando, como son el mercado asiático y demás. Creo que también hay que ir pensando en cómo las industrias deben de irse proveyendo. Creo que un aspecto clave aquí debería ser repensar esas proveedurías que hay, no solamente desde China, sino buscar proveedores en la región. Yo creo que eso va de alguna manera a mitigar impactos en futuras de estas crisis. Creo que debe de haber un impulso muy fuerte a la liberación del comercio de servicios,
especialmente en servicios como la telemedicina. Aquí creo que es importante destacar que, por ejemplo, si la telemedicina tendría, digamos, un repunte muy fuerte, evitaríamos que los centros sanitarios estarían colapsados. Y no todo el mundo tendría que ir ya dada una urgencia, sino que a través de estos servicios se podría prestar una atención a muchos de los pacientes. Creo, y ya hay señales muy fuertes del impulso al comercio electrónico para apoyo sobre todo a MIPYMES. Veía unos datos de una página que maneja todo datos de comercio electrónico y se ve ahí como han repuntado muchos de los productos y otros han caído. Un dato muy relevante es que el principal crecimiento en un producto era en guantes quirúrgicos y demás, que habían crecido alrededor del 700%, mientras que los productos que habían caído eran las maletas en compras electrónicas. O sea, hay ya lo que Jaime también maneja muy bien, que el Big Data y demás, creo que hay herramientas muy claves para ayudar a estas MIPYMES y saber dónde están esas oportunidades. Creo que, además de que definir una nueva estrategia para las agencias de promoción de exportaciones, creo que su rol debe ser, digamos, reenfocado en términos de esta nueva crisis. ¿Qué es lo que están pensando los países en términos de qué es lo que deberíamos de promocionar y dónde están esas oportunidades dado los impactos globales de esta pandemia que estamos atravesando? Siguiente. También creo que hay que trabajar fuertemente en una agenda logística. Creo que, por ejemplo, a nivel de la región, una de las principales complicaciones que hemos tenido es todavía que, a pesar que en el papel se dice que tenemos una integración profunda, fronteras abiertas, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer a nivel de la región, y eso implica además en términos de costos, ¿no? Lo que les cuesta a las industrias y a los sectores productivos no tener una logística integrada y una facilitación al comercio. El Ecuador ha hecho varios esfuerzos en esto y yo sí valoro, por ejemplo, el trabajo que ha hecho SENAE, inclusive el Ministerio de Transporte. Sin embargo, no es una decisión únicamente de entidades individuales, sino que más bien debe ser una política de Estado. Ya hay el acuerdo de facilitación de comercio que de alguna manera busca estos enfoques, sin embargo, creo que hay que darle un mayor repunte a eso. Lo que ya decía del tema de trabajar en las cadenas regionales de valor, creo que ya no estamos pensando en cadenas globales de valor, sino ahora vamos a tener que repensar las cadenas regionales de valor a efectos de buscar, como decía yo, esos proveedores dentro de la región y no tener estos impactos tan fuertes en este tipo de crisis. Y ya da una cuestión muy particular que creo en términos de la pandemia deberíamos de pensar inclusive en una propuesta de seguridad farmacéutica regional. Vemos que las grandes dificultades han sido también la provisión de medicamentos en este tipo de crisis. Entonces, ¿por qué no pensar que a nivel de la región se puedan producir cierto tipo de productos farmacéuticos, ya sean en zonas francas, bajo cualquier otro mecanismo que se pueda aplicar, y que yo creo que hay las herramientas jurídicas, ya sea en el marco de la Comunidad Andina, en el marco de la LADI y otros procesos que existen en la región? Es decir, lo que creo que aquí lo relevante es repensar este tema de la cooperación entre países. Creo que es un factor muy clave a efectos de salir adelante. Un país solo no puede salir de esto, y eso creo que es uno de los mensajes de lo que estamos atravesando. Otra idea, y creo que es una idea clave, es que lo que hemos aprendido tenemos que desaprenderlo. No sé si la palabra es la adecuada. Y nuevamente tenemos que aprenderlo, pero de otra manera. Entonces tenemos que reinventarnos en muchos de los temas productivos, y es por ello que creo que hay que buscar un nuevo enfoque en esta parte. Y finalmente, si quisiera la siguiente, una frase que destaca uno de los principales economistas del Banco Interamericano de Desarrollo, es que el mundo inevitablemente está interconectado, aunque se está perdiendo la conciencia de compartir un destino común. No será el aislamiento lo que nos permitirá prosperar a expensas de otros, sino la capacidad de cada uno de contribuir a soluciones multilaterales que hagan que el todo sea superior a la suma de las partes. Aquí vemos que algunos países están actuando de manera muy independiente. Lo que yo decía, por ejemplo, Estados Unidos, lo que le pasa al resto ya no es mi problema, resuelve mi situación interna, y entendemos que ante una situación sanitaria de urgencia obviamente hay que atender a los locales, pero yo creo que la solución a esta crisis tiene que ir con un enfoque mucho más global, es decir, no podemos ir aislados. Inclusive eso recurre también para el Ecuador, es decir, buscar alianzas con otros países que estén tal vez en una fase mucho más adelantada para resolver este tipo de problemas, y obviamente eso conllevará a que nosotros salgamos más rápidamente de esa crisis. Entonces yo llegaría hasta ahí. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta sobre
lo presentado y bueno, las órdenes. Muchísimas gracias. Diego, millón gracias por toda la información que has compartido. Creo que tener al alcance de nuestras manos datos que están siendo recolectados casi en tiempo real, no solo del país, sino también justamente de temas de la región y en temas regionales y del mundo como tal, van a ayudar a darnos un poco de luces cuáles deberían ser los siguientes pasos a seguir como país, como industria y como cada uno de los sectores que bien has mencionado. A mí lo que se me ocurren algunas cosas que justamente revisando un poco las notas de todo lo que has comentado, y creo que lo conversábamos un poco antes de la entrada a la señal en vivo en directo, es el Ecuador como tal, el tamaño del país y la cantidad de personas como tal. Básicamente lo que hemos visto desde el punto de vista macro es que todas las economías han parado, todas en gran medida en diferentes sistemas, pero al final todas han parado, con lo cual las reglas del juego pareciera que han cambiado por completo. Discutíamos un poco el tema del reboot de Foja Cero. ¿Qué opinarías tú? ¿Cómo lo ves al Ecuador en este sentido? ¿Algún tipo de ventaja competitiva o comparativa? Sí, mira, a pesar de la grave complejidad que tiene la crisis, creo que también hay oportunidades. Hay unos retos muy interesantes que se pueden identificar y se pueden ir trabajando. Como dices tú, partimos todos de Foja Cero. Yo creo que a partir de eso muchas empresas, seguramente algunas, y hay que decirlo así, van a tener que desaparecer, no solamente aquí en el Ecuador, sino en la región y a nivel global. Entonces ahí yo creo que se presentan nuevas oportunidades, sobre todo para esos productos donde el Ecuador tiene muchas oportunidades. Creo que lo importante es reinventarse. Por ejemplo, el sector agroindustrial creo que tiene muchas posibilidades. ¿Qué es lo que van a privilegiar mucho los países ahora? Es la provisión de alimentos y de alguna manera descartar algún otro tipo de bienes que normalmente se venían adquiriendo y que tal vez en el contexto actual no tiene mucho sentido, al menos que se privilegien ese tipo de adquisiciones. Entonces, la oportunidad que tiene el Ecuador al ser un mercado pequeño, que debe buscar una orientación exportadora, porque acuérdate que bajo dolarización hay dos formas que ingresen recursos al país. Primero, el tema de atracción de inversiones, donde también creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte, sobre todo del aftercare al inversionista y darles beneficios reales. Y lo segundo es promover exportaciones, pero exportaciones que van a tener además otro sentido, que sean sustentables, que sean sostenibles y que además tal vez tengan ese enfoque mucho más amigable con la naturaleza. Entonces creo que hay nichos muy específicos donde el Ecuador puede actuar el día de hoy y que de alguna manera permitirían que nosotros podamos, como digo, posicionarnos partiendo de la idea de que todos los países están siendo afectados. Es decir, esta no es como la crisis del 2016 donde el Ecuador fue afectado por el terremoto y que el resto de países seguían avanzando, produciendo, exportando, sino que ahora partimos de alguna manera más o menos en condiciones iguales. Entonces yo creo que eso sí significa oportunidades. Pero también, como digo, hay tal vez algunas, no sé si llamarlo debilidades, donde tenemos que trabajar fuertemente en el tema de la competitividad. Seguramente ahí hay que hacer un trabajo muy de carácter sectorial e identificar dónde están esos productos. Nosotros recuerdo que en algún momento en el Código Orgánico de la Producción, que es una legislación interna, se había señalado que todos los sectores, 14 sectores, son los sectores priorizados. Creo que hay que hacer una redefinición de eso. Realmente apuntar a qué es lo que el Ecuador puede producir y lo produce bien. Y sobre todo en virtud de esa nueva demanda que va a haber en los mercados internacionales. Por eso yo decía, hay que repensar el rol y cómo va a enfocar su trabajo estratégico las agencias de promoción. En este caso, ProEcuador, repensar cuál debería ser ese enfoque para capturar e identificar esos nichos de mercado que se van a presentar en los mercados internacionales. De la forma como estamos hablando, y justamente, gracias otra vez por los detalles, el Ecuador, al estar dolarizado, su ubicación geográfica y toda la cadena de distribución como tal, en la región como tal, ¿cómo lo verían? ¿Cómo los ven desde afuera? ¿Qué facilidades podremos ofrecerles justamente al estar dolarizado y estar en el centro del mundo para poder distribuir productos o ser camino de tránsito para aquellos? Mira, es interesante tu pregunta porque muchas veces se habla de que estamos en una posición estratégica y tú le preguntas al colombiano y también te dice que está en una posición estratégica, te preguntas al panameño y también dice que tiene la mejor posición del mundo. Yo creo que mucho de eso pasa en función de las caracterizaciones, de los elementos que te permitan aprovechar de manera adecuada esa posición estratégica que se tiene. En el caso ecuatoriano es evidente que tenemos una posición estratégica, estamos en medio del Pacífico, tenemos oportunidad de llegar al mercado americano, vías muy cercas para llegar al canal de Panamá y llegar a Europa.
Es decir, hay una situación física muy atractiva. Sin embargo, como yo decía, tienes que tener el entorno adecuado. Y el entorno adecuado, ¿qué pasa por ahí? El tema de la competitividad. Creo que eso es muy relevante y sobre todo considerarte en términos regulatorios y de oportunidades también, porque el comercio es de dos vías. Entonces, si tú quieres ser atractivo, también tienes que generar oportunidades para que, por ejemplo, una línea aérea, un buque que está haciendo carga de exportación, necesariamente va a tener que venir con algo, pues si no el negocio no funciona, es de ida y vuelta. Entonces ahí creo que lo relevante es identificar dónde están esas oportunidades para que esos agentes de transporte en el tema aéreo, en el tema marítimo, lo consideren al Ecuador, lo vean como un hub interesante para desde aquí ser un canal de exportación a los distintos mercados. Entonces creo que hay que buscar con ese enfoque, ese creo que es el principal desafío que tiene el país. Pero como dices tú, la posición geográfica es ideal, obviamente debe venir con este entorno adecuado. ¿Tú crees que crees que sea oportuno volver a poner sobre la mesa la conversación de hacer todo Ecuador como zona franca? Tal vez ahí Jaime podrá complementar en algo, pero a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Tal vez voy a hablar más bien de la parte histórica. Hubo en algún momento una creación de una sinfín de zonas francas. Hubo, creo yo, abuso en el enfoque de las zonas francas. Creo que no hubo una buena planificación en eso. Luego viene una segunda parte donde se crean las zonas especiales de desarrollo económico. ¿Cuál era el enfoque? Hacer la mínima cantidad de zonas especiales de desarrollo económico, pero que tengan alto impacto. Yo creo que hay que tomar los ejemplos de lo que sucede en la región. Es decir, aquí no está nada por inventarse. Yo creo que lo que tienes que tomar es dónde han sucedido buenas las cosas. Por ejemplo, Colombia tiene casos exitosos de cómo funcionan las zonas francas, y ahora he visto algunas propuestas de gremios empresariales que buscan hacer un reenfoque, inclusive pensando en que esas zonas francas, o como se les quiera llamar, puedan ser inclusive unimpresariales. Es decir, yo en función de determinado proyecto establezco una especie de zona franca con ese tipo de incentivos y me reenfoque durante el tiempo que dura el proyecto. Terminado el proyecto, esa zona franca muere. Entonces yo creo que hay que buscar las flexibilidades para que ese tipo de herramientas puedan tener la utilidad. Por ejemplo, lo que yo decía del sector farmacéutico. ¿Por qué no pensar que para buscar esa seguridad farmacéutica regional sea a través de la producción de zonas francas donde se produzcan este tipo de productos? Entonces sí hay, creo, que buscarle un reenfoque a las zonas francas. Acá estaban pensadas siempre buscando esa empresa ancla que busque generar todo ese tejido productivo alrededor con pymes y demás, a efectos que sean la proveeduría para ese tipo de productos. Sin embargo, creo que hasta el día de hoy no hemos visto, no hay evidencia de casos muy exitosos. La Politécnica tiene un ejemplo entiendo yo que estaba haciendo algo en el sector farmacéutico, pero el resto de procesos no han sido en función de la demanda, sino más bien en función de una cuestión más bien de carácter política. Entonces yo creo que eso ha distorsionado la imagen de lo que podría ser una zona especial de desarrollo económico. Y sí, yo comparto en que pueden ser una excelente herramienta para impulsar. No sé, Jaime, ¿qué piensa ahí? Tal vez él tenga algún otro criterio. Bueno, muchas gracias, Diego, y te agradezco muchísimo la presentación. De hecho, he tomado nota de cada uno de lo que tú has comentado, porque es un gran momento para volver a reinventarnos. Algo que hay que también comentar es que tú hablabas que existen 3 fases, hablemos en función de esta crisis, pero creo que las 3 fases deberían ser tomadas en forma paralela, sobre todo la tercera, ¿no? Este tema de volver a pensar hacia dónde vamos. Creo que en este momento es un gran momento para justamente poner agenda, ¿no? Esta agenda que tú habías comentado de, por ejemplo, profundizar la parte de los acuerdos comerciales que estarían, por ejemplo, en asamblea. Profundizar lo que viene a ser este nuevo destino que tendrían las agencias de promoción comercial en la región. Profundizar en tema de entorno, de productividad y competitividad, que de hecho estaríamos hablando del doing business, ¿no? Estaríamos hablando de cómo mejorar esos indicadores en función de mejorar procesos en costos, tiempos y pasos. A pesar de todos los esfuerzos, como tú bien señalabas, de la aduana ecuatoriana, pues estamos aún lejos de ser realmente competitivos, por ejemplo, en los indicadores de comercio exterior, de importaciones, exportaciones. O, por ejemplo, se habla muchísimo del apoyo a los emprendedores, pero seguimos teniendo un indicador de 177 sobre 190 economías.
En todo caso, en este momento es un momento espectacular para poner agenda. No esperar realmente que se acabe este coyuntura, esta pandemia, ¿verdad? Sino en este momento poner justamente un papel, poner realmente una propuesta. Y creo que la propuesta necesariamente no va a venir de sectores públicos, gubernamentales, sino también podrían venir por la parte académica y ciudadana, lo cual realmente sería algo importante para seguir adelante con este tema. Lo que tú mencionas de las zonas francas, yo coincido, la primera ley de zona franca como tal era una ley bastante interesante, pero claro, faltaban dos condicionamientos para que esta funcione. La una, un entorno, hablemos, adecuado, adicional a lo que viene a ser la parte de la ley de zona franca que existía, y dos, un empresariado que entienda justamente que el instrumento era para un tema de internacionalización del país. Después justamente se hizo esta nueva versión, hablemos de zona franca, que para mí es insuficiente. Y ahí coincido un poco con lo que viene a ser la parte de Edgar. Yo creo que el espíritu realmente de lo que viene a ser las nuevas posibilidades, de lo que viene a ser las zonas francas, vendría a ser un tema de un espíritu de zonas económicas especiales como lo hace China. Es decir, estaríamos hablando de territorios francos. Esto básicamente ya se hizo después de lo que viene a ser el desarrollo económico chino o el desarrollo económico, por ejemplo, en India, con temas como Bangalore. Y en el caso ecuatoriano, esta coyuntura, según las cifras que tú presentas, es mucho peor que el año 2016 en el terremoto. Entonces, quizá habrá ciertas provincias que requieran justamente esos entornos de internacionalización mucho más agresivos, ¿verdad?, que el que actualmente tenemos. ¿Y por qué hablo del tema internacionalización? Porque nosotros creemos que existen dos grandes, hablemos de esfuerzos que deberíamos poner como país. El primero, la profundización de las tecnologías, especialmente el tema de tecnologías de información y comunicación, tecnologías emergentes y la biotecnología. Y por otro lado, viene a ser la parte de la profundización de la agenda comercial o la internacionalización del Ecuador al mundo. Creo que esos son dos de los pilares que en este momento deberíamos comenzar a pensar. Y en la parte de profundización de la parte de internacionalización del Ecuador al mundo, creo que también es algo importante de poner en la agenda la parte de democratización de lo que viene a ser la parte de los beneficios del comercio. Por un lado, tenemos muy poquitas empresas que exportan, que son empresas fantásticas, porque logran realmente demostrar que en dolarización se puede tener competitividad, ¿verdad? Porque, claro, están comprando materias primas mejores y más baratas, tecnología, equipos, maquinarias, ¿verdad? Y pueden demostrar realmente que en dolarización pues están siendo jugadores importantes en exportaciones. Y por otro lado, también la parte de importaciones. ¿Cómo podemos democratizar justamente la parte de los beneficios de comercio en importaciones? Se habló un poquito de lo que viene a ser ciertas partidas arancelarias que el Ecuador y quizá la región debería liberalizar. Ejemplo, medicamentos, ejemplo, la parte de tecnología, ejemplo de ciertos hardware que también serían importantes. Pero quería comentarte o preguntarte, Diego, ¿qué opinas de volver a un esquema como el que teníamos del 4x4, pero aumentando quizá a un 30x30, como dice la Organización Mundial de Aduanas, profundizando lo que viene a ser los beneficios del comercio? Es decir, que cualquier persona puede importar y exportar hasta 30 kilos, ¿verdad?, de productos, ¿verdad?, en la región o lo que viene a ser incluso el mundo, logrando democratizar realmente los beneficios del comercio en esta coyuntura. Me encantó lo que tú decías, la parte de, ¿será bueno aumentar o bajar aranceles? Pues yo creo que es un muy momento de más bien pensar en cómo democratizar los beneficios del comercio. ¿Cómo ves ese tema, Diego, de quizá volver a tener esta herramienta como una alternativa de profundizar los beneficios del comercio o expandirlos, ¿no? Ya, mira, yo partiría de algo porque tu pregunta es muy interesante. Justamente yo lo puse así porque normalmente hablamos de que más allá del efecto recaudatorio que puede tener subir aranceles y desde la otra perspectiva darle facilidades a la industria de tener aranceles más bajos, al final del día no vemos ese beneficio para el consumidor. Es decir, muchas industrias yo he visto que hacen solicitudes, sí, necesitamos bajar precio. Inclusive recientemente hubo una medida sobre el tema de calzado, pero en computadoras, de equipos tecnológicos y demás. Realmente ese beneficio llegó al ciudadano de a pie, digamos. Yo creo que en esa parte todavía estamos en deuda. Y por eso yo comparto, no sé si tal vez la herramienta sea el 4x4, el 6x6 o como lo quieran llamar, pero sí lo que veo es que para el ciudadano común no llegan esos beneficios del comercio todavía. Y por ello, tal vez hay otro elemento que creo que también es importante destacar, es lo que está sucediendo ahora. Muchas industrias están afectadas por el contrabando.
porque, digamos, todavía dado el régimen regulatorio que tenemos, de alguna manera tiene algunas complicaciones que hace que mucha gente se vaya por este otro tipo de mecanismos que además tienen un perjuicio muy grave a los sectores productivos. Entonces, si tú buscas un balance entre lo que es una política arancelaria coherente, más identificar los beneficios que eventualmente podrían tener ciertos sectores productivos que producen acá de alguna manera, pero de manera, ojo, competitiva, no estoy diciendo de buscar proteccionismos irreales y que eso de alguna manera conlleva que tengas otro tipo de situaciones. Creo que vas a corregir y, como dicen, matas un pájaro con un tiro matas dos cosas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que creo que podrías atacar el contrabando con este tipo de herramientas, y el otro es buscar un beneficio del ciudadano común. Entonces, sí creo que, como digo, ya hay que repensar en la política arancelaria desde la perspectiva esta de mitigar los impactos del contrabando y la búsqueda de beneficios al ciudadano común. Entonces, de ahí puede haber una serie de herramientas, y no me casaría únicamente con un 4x4, sino otro tipo de instrumentos que podrían ser aplicados bajo esa perspectiva. Claro, yo hablaba incluso un poco más agresivo, ¿no? De un 30x30, ¿no? 30 kilos liberalizados hasta $50,000, como es la normativa de la OMA. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo. Quizá entonces la política comercial del país es, y ha sido, y será la más importante de las políticas alineadas a otras políticas como la agrícola, la industrial, la tecnológica, etcétera. Siempre pensamos que quizá es la más importante y la más robusta que deberíamos ponerle, hablemos, alguna agenda en el corto, mediano y largo plazo. Me encanta lo que tú acabas de hablar, me encanta, porque yo creo que en este momento los ciudadanos, la academia, el sector privado, debemos poner realmente entonces una agenda para que a nivel político pues se pueda actuar. Ejemplo, no se pueden tener congelados los acuerdos como los que tú mencionas del EFTA, o lo que viene a ser la parte de la profundización del Acuerdo 65 con Chile, o lo que viene a ser la parte de la Unión de UK, ¿no? Lo que viene a ser Reino Unido, lo cual realmente es fantástico, porque todo suma en el tema de exportaciones. Y claro, concluyendo un poco, sería también entonces importante buscar alternativas para que el ciudadano sea beneficiario justamente de la política comercial, y que los ciudadanos también nos convirtamos también en microimportadores o microexportadores, ayudando justamente a lo que viene a ser la productividad general del país, evitando un poco lo que viene a ser la parte del proteccionismo. El proteccionismo quizá es lo peor que realmente hemos tenido, o lo peor que podemos tener en lo que viene a ser la parte de industrias que no son nacientes, porque el proteccionismo lo que nos hace un poquito es dilatar lo que actualmente puede pasar. Es decir, si no mejoramos el proteccionismo y la competitividad, pues eventualmente esas empresas podrían morir. Entonces estamos más bien dilatando una decisión o una coyuntura económica que va a pasar sí o sí en algún momento. Me encantó también, y con eso concluyo un poquito para seguir con Edgar, me encantó lo que también tú comentabas, ¿no? La parte esta de cómo lograr a incluir servicios que podrían ser tomados como a nivel regional. Me encantó lo del teletrabajo, me encantó lo de la parte educativa, me encantó lo que viene a ser la parte de ciertos servicios que van a hacer ahora parte de la promoción de exportaciones, ayudándonos a tener cierta estabilidad económica en algunos sectores que son demandantes. Me encantó esa parte, y yo creo que sería parte de la agenda que podríamos proponer, ¿verdad? A nivel académico, ciudadano, y claro, incorporando otras agencias multilaterales, o quizá también el sector pues gubernamental de algunos países, tomando en cuenta que en este momento lo peor que puede pasar es sentarnos a esperar que esto suceda o que esto pase, ¿no? No sé si Edgar quieres comentar algo para seguir. No, exacto. Creo que justamente hemos hablado de cómo tratar de internacionalizar el país, cómo mover productos y servicios, pero creo que hay dos áreas que también deberíamos considerar y deberían ser parte de la agenda. El uno es el recurso humano como tal. Estamos dolarizados. Creo que en promedio general el ecuatoriano profesional tiene bastante conocimiento académico, está reflejado en la cantidad de títulos de tercer y cuarto nivel y que están tratando de hacerlo, con lo cual creo que una opción de ofrecer al mercado internacional de nearshore o offshore debería ser una función que deberíamos comenzar a evaluarla muy rápido y tratar de fomentarla. Y eso va ligado también de lo otro, que debería ser justamente alguna forma de liberalizar el flujo de capitales. Porque para que todas estas cosas comiencen a moverse, necesitaríamos justamente dinero fresco y básicamente levantar por un periodo de tiempo que podamos importar, traer o sacar dinero sin ningún tipo de restricciones para poder cerrar el ciclo como tal y tener los diferentes tipos de insumos, bienes y servicios que queramos ofrecer al país, recibirlos y poder exportarlos una vez más.
Tal vez solamente a modo de conclusión, yo creo que voy en la misma línea de lo que ustedes acaban de expresar. Creo que es clave repensar mucho de lo que estamos haciendo y sobre todo tal vez enfocarse en lo que yo alguna vez he estado promoviendo, que es el tema del comercio de servicios, donde tienes muchas oportunidades. Contigo hablábamos antes de cómo funcionan también las apps para distribución de productos. O sea, yo creo que el Ecuador ha generado una expertise en esto y obviamente, no sé si la palabra es criollizado al mercado ecuatoriano. Además, ha sido muy puntual en cómo se están distribuyendo ciertos tipos de servicios. Yo veo ahora, por ejemplo, en Facebook y en otro tipo de redes sociales, donde cómo la gente se reinventa para producir productos y cómo hacerlos llegar a los consumidores. Y lo que hablas tú del tema educativo creo que es la gran clave. O sea, eso sí hay que pensarlo de manera estructural. Creo que ha sido un remesón muy fuerte en todos los ámbitos. Obviamente hay muchas preocupaciones que seguramente las MIPYMES las tienen en este momento, que es el tema de la liquidez, y que creo que es algo sobre lo que hay que trabajar. Yo creo que más allá del esfuerzo que puede hacer el gobierno, sí creo que como ciudadanos ya tenemos ese reto de repensar cómo buscar nuevamente esa liquidez. Seguramente para unos será mucho más complicado, otros seguramente en este contexto desaparecerán y seguramente se reinventarán, dadas las características de esta crisis. Pero yo creo que es una gran oportunidad para repensar no solamente el tema de los productos que seguimos exportando normalmente, que son en función de una demanda que ya existe, pero que además están siempre afectados por vaivenes de los precios internacionales de esos productos. Entonces, en mercados distintos, digamos, exceptuamos de eso el turismo, dadas las circunstancias que está atravesando, pero en otro tipo de servicios que se puedan proveer, servicios de ingeniería, servicios educativos, la telemedicina, hay que repensar sobre todo el ámbito regulatorio. Creo que ahí hay un tema de espacio potente que va atado también al tema laboral, ¿no? ¿Cuál es tu legislación laboral que permite ese tipo de trabajos? Entonces, yo creo que hay que echarle un ojo y yo creo que la academia puede cumplir un rol muy, muy importante a efectos de identificar dónde están esas posibilidades para el ámbito de servicios y sobre todo reenfocar la orientación educativa de alguna manera, las carreras hacia ese tipo de segmentos. Creo que también otra de las cosas muy interesantes que el ecuatoriano logró aprender muy, muy rápido fue que en menos de un mes logramos adaptarnos con los pocos recursos tecnológicos que teníamos al momento para continuar operando. No decimos que estamos perfectos, pero no hemos tampoco parado 100%. Muchos nos quejábamos antes del tema de internet, telecomunicaciones, celulares, y sin embargo están funcionando. Una prueba de esto es exactamente lo que estamos haciendo en este momento. Muchos diferentes tipos de compañías al interior, académicas, comerciales, rápidamente se han activado. La tecnología, insisto, no será la perfecta, pero hemos todos aprendido cómo adaptarla y cómo hacerla funcionar. Y creo que eso es tal vez lo interesante. Creo que, desde, como bien dices, desde el punto de vista académico, el poder ahora con datos, poder compararnos qué estamos haciendo en el Ecuador, cuáles son las fortalezas, cómo criollizar a cierto tipo de cosas y tratar de tomar ventaja. No sé qué opinas tú, Jaime. Yo creo que el tema académico debe ir incluso un poco más allá de lo que viene a ser la parte de tomar esta coyuntura y comenzar a producir, hablemos materia prima, que viene a ser un recurso humano que tenga calidad, cantidad y continuidad hablemos en este momento, conocimiento, igual que lo que viene a ser productos, sino yo creo que el rol de la academia en este momento es fundamental para poner agenda. Yo creo que en algunos momentos, en lo que viene a ser las posibilidades de integración comercial, por ejemplo, o incluso política comercial general, creo que a veces la academia hemos sido un poquito tímidos y creo que es un gran momento para incluir o apoyar, poner una agenda sólida. En línea a lo que justamente comenta Diego, que viene a ser la parte de posibilidad de mejorar entorno, ¿verdad?, para la profundización de la competitividad del país. Y algo que me quedó rondando un poco es lo que me decía Diego, la parte de que algunos países de la región, por ejemplo, se devalúan, ¿verdad?, como alternativa de competitividad. Y Ecuador, por ejemplo, a tener dólares, pues esta devaluación pues no es posible. Pero también hay que comentar un poco, y me gustaría saber el criterio de Diego, que a la final, si bien no nos podemos devaluar nuestra moneda, ¿verdad?, lo que sí podemos es tener otro tipo de competitividad, ¿verdad? La competitividad arancelaria, es decir, profundizar los acuerdos comerciales o extender los que aún no tenemos. Y por otro lado, lo que yo llamo la competitividad real, es decir, tener suficientes productos en calidad, cantidad y continuidad para seguir adelante. Tomando en cuenta que la moneda dura te va a permitir justamente comprar de mejor manera tecnología o materias primas o equipos
o incluso conocimiento, o incluso materias primas como las que tú mencionabas, ¿no? Por ejemplo, esta posibilidad que la soya está bajando de forma sustancial y afecta a los países como Brasil, como incluso Paraguay o Argentina. Bueno, es una posibilidad también para nosotros muy positiva, porque Ecuador, por ejemplo, no produce, sabemos, soya de forma sustancial, y eso nos ayudaría justamente para hacer otros productos con mayores valores agregados, como pueden ser los mismos camarones, el tema de la parte avícola o incluso la parte de producción de leche. Entonces, claro, es un gran momento también para descubrir estas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que adicionalmente a la parte de exportaciones existen estas dos otras herramientas que son la parte de inversiones, y ahí hay una agenda que hay que también poner. ¿Cuál es nuestra agenda de acuerdos bilaterales de inversiones? ¿Cuál es nuestra agenda en tratados de doble tributación? ¿Y cuál es nuestra agenda también para incluir la parte de dar seguridad jurídica al inversionista? Y la tercera parte, que viene a ser la parte de investigación y desarrollo, para comenzar también a promocionar marcas, patentes y derechos de autor. En términos generales, entonces estaría pensando ya en la internacionalización en función de los negocios internacionales en tres áreas: comercio, inversiones e investigación y desarrollo. Pero volviendo un poquito a la pregunta lo que me gustaría comentar con Diego, ¿qué opinas entonces de la parte de que no tenemos la posibilidad de evaluarnos? ¿Realmente es algo que deberíamos tomar en cuenta, o más bien la devaluación monetaria más bien es algo coyuntural que ayuda a los exportadores por un ratito, y más bien es un problema de la economía general, ¿no? Porque la devaluación también no te permite hacer otras dos cosas: atraer inversiones, ¿verdad? Y por otro lado, pues adquirir de forma más fácil tecnología o conocimiento. ¿Cómo lo ves de ese tema, Diego? Totalmente de acuerdo contigo, Jaime, y yo me iría por lo segundo, lo que acabas de plantear. Digamos, lo que sí te ofrece es una situación de coyuntura temporal para los exportadores, donde de alguna manera se benefician de este tipo de situaciones, pero sin embargo creo que hay que buscarle el lado positivo a tener una economía dolarizada. Y ahorita particularmente yo indicaría que, dado el contexto de crisis, tú sabes que, por ejemplo, las tasas de interés en el mundo están bajando. Y obviamente el Ecuador debería de ir a eso, ¿no? Es decir, buscar financiamiento con tasas del 2-3%, que creo que debería ser la orientación actual. Y en moneda dura creo que te permite mayores beneficios. Entonces yo creo que hay que darle la vuelta a esta crisis por ese lado. El tema del financiamiento con tasas de interés que van a estar muy bajas. Bueno, hay una suerte de futura deflación dada el contexto de crisis, ¿no? Es decir, no vamos a tener temas de inflación y demás, que además el Ecuador los últimos años lo estuvo de alguna manera percibiendo con tasas de interés altas y demás, acceso a crédito difícil. Ahora creo que esa situación va a cambiar, es decir, la crisis también ofrece esa posibilidad. Y lo que dices tú, yo no estoy de acuerdo en estas situaciones ficticias de protección vía mecanismos devaluatorios. Yo creo que también hay posibilidades, como dices tú, y la solidez de tener al dólar como moneda, yo creo que también te ofrece otras ventajas, desde la perspectiva de la seguridad. Y como dices tú, creo que hay que trabajar fuertemente en esos otros ejes para la internacionalización. Comercio, con ese enfoque, en función de la demanda, pero vinculado muy fuerte o encadenado al sector productivo, para que se lo vea en función de esa cadena. Es decir, en algún momento creo que lo habíamos conversado contigo, que lo que debería determinar qué es lo que el Ecuador debería producir es en función de esa demanda internacional. Seguir produciendo lo que sigues produciendo, y de buena manera, y mejorarlo inclusive, pero también identificar esos nichos. Después de eso, tú identificando esas posibilidades, obviamente orientas al sector productivo y regresas a verla atrás, a ver qué estoy produciendo, lo podemos hacer a buenos costos, y en función de toda esa proveeduría que yo también, lo que decía es que un poco desencadenar la posibilidad de romper esa brecha, o más que brecha, romper esos lazos que te atan de manera muy puntual, y eso está sucediendo con muchas industrias en Europa, en Estados Unidos, que estaban atados a la proveeduría china, y ahora más bien van a buscar proveedores en otros países cercanos a la región, porque ahorita han identificado esa crisis. Entonces, creo que tiene que ser un ejercicio integral donde veas el tema de las inversiones, veas el tema de comercio, y veas el otro componente que tú acabas de señalar, el tema de investigación y desarrollo. ¿Qué opinas tú, Diego, con el tema? Perdón, sigue, Edgar. ¿Qué opinas tú, Diego, con el tema de todo lo que son alianzas estratégicas o incluso crecimiento orgánico e inorgánico a través de merchant acquisitions? Ya no solo a nivel empresarial, sino tal vez incluso a nivel regional o multinacional. ¿Cómo lo ven afuera? ¿Qué has escuchado que está sucediendo en los mercados internacionales? A ver, te voy a hablar más bien de la perspectiva Ecuador. Yo creo que no hemos hecho un buen aprovechamiento de las APPs.
digamos, las alianzas público-privadas pensadas únicamente en función de grandes proyectos y demás. Creo que hay que repensar las APPs en función de buscar estos beneficios más bien de carácter más micro. En el Ecuador existe legislación, pero yo creo que tú le preguntas a cualquier ciudadano, todo el mundo dice, hagamos alianza público-privada, hagamos alianza público-privada. Pero ya cuando aterrizas en la discusión, nadie entiende cómo se aplica y cómo debería funcionar. Creo que hay uno de los grandes problemas ha sido la bancarización de ese tipo de proyectos y que de todas maneras no se llega a visualizar cuáles son los beneficios. Yo creo que a nivel región, tal vez países como Brasil, Argentina han hecho de alguna manera un uso más coherente de ese tipo de herramientas. Sin embargo, creo que en virtud de la crisis también hay que repensar cómo deberían ser el uso o el mejor aprovechamiento de este tipo de herramientas. No veo en este momento una discusión muy fuerte a nivel regional sobre cómo reimpulsar las alianzas público-privadas. Creo que hay espacio para hacerlo. Sin embargo, ahorita creo que cada país, por eso yo decía, cada país está pensando en su metro cuadrado y obviamente resolver su situación interna. Ya hay una discusión fuerte a nivel de zonas francas para ver cómo se las reorienta, pero en otros ámbitos, como son el ámbito muy específico de las APPs, creo que no ha habido una discusión todavía. Yo creo que esto es como yo decía, un tsunami, ¿no? Hubo un epicentro donde llegó el impacto de esto. Obviamente el efecto de la ola va a llegar en determinados momentos a otros países. Entonces nosotros estamos pasando el efecto, estamos en medio de la ola, creería yo, pero hay otros países que ya están rebajando ese nivel. Entonces, en virtud de ello, yo creo que se van a activar ciertas cosas y ciertas discusiones sobre modelos de negocios, modelos de aplicación de aprovechamiento de acuerdos comerciales, cómo mejorar la participación en el tema de inversiones, cómo debería ser reenfocado todo la situación económica en los países. Diego, tengo una pregunta, Diego, tengo una pregunta de Héctor Marcial que comenta que existe en esta coyuntura una reducción de importaciones y también una reducción de exportaciones. Si nos podrías quizá comentar un poquito del saldo actual. Yo creo que lo comentaste en la diapositiva que hablaba de 350 millones de dólares. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Si podemos verlo en los datos de comercio, pero ha habido una caída muy fuerte, si le regresas un poco antes inclusive. ¿Uno más? Ahí. Espérate, adelante. ¿La siguiente? Ahí está. Esto en términos de importaciones, lo que yo decía, del 16 de marzo al 9 de abril, importaciones por 718 millones, del 16 al 9 de abril, 1.076 millones, una variación de 358 millones, de ahí también una caída de 341 con respecto al periodo del año anterior, es decir, una caída muy fuerte, sobre todo ustedes viendo en algunos segmentos, por ejemplo, vehículos de industria automotriz va a ser uno de los segmentos más golpeados por esta crisis, sector metalmecánico, lo que yo decía, las preparaciones alimenticias tienen otro enfoque porque, digamos, al final del día lo que estamos pensando es al menos tener alimento para sobrevivir el confinamiento. Entonces, esas industrias van a permanecer y van a tener oportunidades, pero en otros segmentos, productos suntuarios y otro tipo de productos, van a tener gran afectación. Y de lado, si pones la siguiente, por favor. Bueno, aquí ves el tema de los impactos de promedios, ¿no? Hasta el 26 de marzo. En crisis ingresaron importaciones de alrededor de 29 millones en ese periodo. Y en términos de recaudación 4 millones, seguramente este valor en los siguientes días fue mucho más bajo. Entonces, ahí te da, desde el lado de las recaudaciones sobre todo, ustedes están viendo que el gobierno está haciendo malabares para conseguir recursos para financiamiento. Eso me imagino que si vamos a ver las estadísticas del servicio de rentas internas, seguramente también la caída de ventas determina que los ingresos por recaudación de IVA y otros son bastante bajos. Entonces, ese yo creo que es un principal reto en términos de esta coyuntura, ver cómo sales en esta fase de liquidez para el Estado. Y obviamente que eso tiene implicaciones en términos de sueldos para Fuerzas Armadas, de todo el tema salud, maestros. Entonces, la coyuntura es como una bola de nieve gigante que va creciendo en el tiempo y hay que ver cómo
atacas y puedes reaccionar de manera rápida a efectos de que no sea como una aplanadora, ¿no? Una pregunta en este campo. Dale, Edgar, por favor. Una pregunta en este campo. Obviamente el gobierno nacional tiene prioridad en todo lo que tiene que ver temas con salud y sanidad, obviamente, y les agradecemos mucho lo que están haciendo ellos. ¿Cómo ves al empresario ecuatoriano en este momento? Porque obviamente nosotros de este lado somos los que estamos viviendo el día a día. Todos también compartimos un poco el tema de salud y esta sanidad. Sin embargo, alguien tiene que dar el primer paso. ¿Cómo ha sentido al empresario ecuatoriano, a las asociaciones, a las cámaras? ¿Ya siente que se están organizando, están empezando a dar pasos, están empezando a alcanzar al mercado internacionales, a pedir ayuda? ¿O todavía estamos en la coyuntura de que esperemos que el gobierno primero nos diga que se va a arreglar todo y como a través del gobierno? ¿O sientes que el empresario está diciendo adelante, es el momento de empezar a atacar? Verás, yo creo que, a ver, la actitud del empresario ecuatoriano más bien ha sido, yo creo, positiva. En términos, primero, de solidaridad, porque creo que muchas empresas están actuando de manera muy positiva en función de ayudar a esos segmentos más pobres de la ciudadanía y proveer de alimentos, recursos y demás. También se está haciendo desde el gobierno, obviamente, eso, y yo creo que eso da un mensaje de que como ecuatorianos nos unen este tipo de cosas, más allá de los elementos políticos que puedan surgir en su momento. Creo que el empresario ecuatoriano también está pensando en que no debe de haber desabastecimiento y creo que ha sido una de las acciones principales. Ustedes ven las cadenas de distribución, obviamente esas cadenas de distribución se proveen de todos los productos que sigue este momento trabajando la industria ecuatoriana y proveyendo ese tipo de productos. El agro creo que ha sido un actor muy importante, es decir, muchas veces hemos pensado que la agricultura ha sido como la última rueda del coche en las discusiones, pero ahora nos damos cuenta que sin esos productos que están llegando a los mercados, a los centros de abasto y demás, ahorita estaríamos en un desabastecimiento terrible. Y eso también nos lleva a pensar cómo deberían funcionar las cadenas logísticas en ese tipo de productos. Lo que creo que todavía queda ese reto, y creo que la industria no ha podido reaccionar de manera adecuada, es repensar cómo llegar en medio de esta crisis, aprovechar ya esa coyuntura en los mercados internacionales, es decir, cómo me voy repensando y cuáles son las oportunidades, sobre todo para esas empresas exportadoras. Creo que para las pymes es mucho más fuerte porque ahorita lo que creo que están haciendo es, digamos, sobrevivir en términos de mantener a su número de empleados, ver cómo va a sobrevivir los siguientes par de meses cuando no hay financiamiento, no hay liquidez para pagar empleados, para pagar cierto tipo de servicios. Entonces yo creo que todavía el desafío está en pensar en que las industrias pueden ya ir pensando qué es lo que se viene después de esto y cómo aprovecho estas circunstancias, efectos de no salir impactados por el tsunami. Gracias. Jaime. Hay un indicador que a mí personalmente me gusta mucho, que es el indicador de soberanía alimenticia, que básicamente el indicador de soberanía alimenticia te dice si es que un país se puede autosustentar en alimentos. Y en el caso ecuatoriano, somos uno de los países que más positivo tiene este indicador, está en alrededor del 96%. Ese 4% que en teoría no podríamos producir son alimentos que las condiciones climatológicas no nos permiten hacerlo. Ejemplo, la parte del trigo, ejemplo, la parte de la cebada cervecera, ejemplo, la parte de la soya. Pero en todo caso, esta es una ventaja interesante, ¿no? Que nuestro agro, ¿verdad? Tiene no solamente la posibilidad de tener este tema de dar soberanía alimenticia a Ecuador, ¿verdad? Sino entonces aumentar la productividad para comenzar a exportar. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Diego que uno de los retos también sería la parte de la modernización del campo, es decir, buscar la parte de infraestructura y la parte de algunas variables para aumentar la parte de productividad con miras a la internacionalización. Y ahí me voy a poner un poco positivo. Si bien existen realmente temas muy duros que estamos viviendo, si bien las extraordinarias pymes que tenemos están haciendo todos los esfuerzos para mantener el trabajo, ¿verdad? También hay que comentar que si bien es un tema fuertísimo a nivel global, también los indicadores nos dicen que estamos lejos realmente de tener problemas económicos que el mundo ya las ha vivido, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en el mismo Ecuador. Somos una economía de 106,000 millones de dólares, ¿verdad? Y hace apenas 15 años éramos una economía de 60,000 millones de dólares. Entonces, con todo y problemática que actualmente estamos viviendo, estamos lejos de tener realmente un Ecuador, hablemos del año 2000. Entonces, es un tema interesante que nos permite también tener cierto espacio para plantear, no solamente pensar ni dialogar, sino ya
actuar, hacer que las cosas pasen para cambiar los entornos y tomar este tema como una ola que nos va pues, también a trascender hacia otros niveles de progreso económico. Y ahí solamente me gustaría comentar un indicador que me encantó, que presentó Diego, que hablaba de 1.400 millones de dólares de una balanza negativa en China, por ejemplo. Y claro, si uno piensa en Ecuador, 1.400 millones de dólares como balanza negativa suena que es algo medio grande, pero si yo me pongo realmente a pensar en contexto, el Ecuador tiene una economía de 106.000 millones de dólares, China tiene una economía 100 veces más grande. Entonces, cubrir, por ejemplo, incluso déficits que al parecer parecen tan profundos con China, como un mercado tan grande, parecería que no es un reto inalcanzable. Entonces, tener, por ejemplo, balanzas comerciales, hablemos superavitarias en mercados que pueden ser alternativas como el caso asiático, pues parecería que es un reto que se puede lanzar al mediano plazo. Y como también comentaba Diego, las otras balanzas comerciales que tenemos en la región, por ejemplo, Perú y Colombia, no necesariamente son negativas, porque parecería que estamos comprando ciertos productos que también nos ayudan a generar nuevos productos para la reexportación hacia Estados Unidos o al caso europeo. Entonces, para ir concluyendo esta parte, más bien me parece que también es un gran momento para poner en la mesa de los países quizá una profundización de la integración. ¿Qué opinas, Diego, de quizá un acuerdo de comercio electrónico y de servicios regional? Me parece fantástico esta última idea y creo que en esa línea se está trabajando. Inclusive el Ecuador tiene una agenda de comercio electrónico orientada a eso, a modernizar primero internamente legislación y segundo, sí mencionarte que, por ejemplo, en los acuerdos que el Ecuador viene negociando, el que negoció con Chile tiene un capítulo sobre comercio electrónico. Obviamente hay muchas tareas pendientes, por ejemplo, la firma electrónica, la firma digital, todavía hay dificultades aquí. Imaginémonos qué hubiera sucedido que si en medio de esta crisis teníamos habilitado ese tipo de servicios. Muchas de las cosas que están funcionando hoy funcionarían mucho mejor inclusive. Entonces yo sí creo que hay unos espacios ahí para seguir trabajando. El tema de la facilitación del comercio va muy atado al tema del comercio electrónico y como digo, hay una agenda muy potente a nivel regional inclusive y a nivel global. La OMC está trabajando en espacios para generar inclusive compromisos de carácter en este momento plurilaterales, es decir, no todos los miembros que estén interesados pueden participar en este tipo de iniciativas. Sin embargo, para el Ecuador creo que es una herramienta fundamental lograr consolidar algún espacio a nivel regional en materia de comercio electrónico. Ahí solamente para mencionarles, nosotros en la comunidad andina, en el puesto que estoy en el día de hoy, estamos trabajando una agenda muy fuerte en lo que es Telecom, donde el componente de la agenda digital tiene un enfoque muy fuerte. Entonces la idea es lograr algo a nivel subregional y obviamente expandirnos a la región. Pero como digo, hay iniciativas a través de acuerdos bilaterales. El propio acuerdo de la Alianza del Pacífico tiene una agenda muy potente en lo que es el tema del comercio electrónico. Entonces hay espacio. Creo que esta crisis lo que conlleva es que vamos a tener que repensar de manera mucho más inmediata los esfuerzos que hay que hacer como países, y eso por eso yo recalcaba el tema de la cooperación. Hay que buscar esfuerzos muy potentes en lo que es cooperación, pero sobre todo trabajar en estos nuevos ámbitos. Comercio electrónico, que ya es una realidad, trabajar en una agenda digital muy fuerte para los países, tratando de buscar estos enfoques. Y sobre todo, pensando que eventualmente podemos tener otro tipo de eventos a futuro, ¿no? Entonces yo creo que la realidad ya nos ha llevado a que al día de hoy, esa agenda que la pensábamos de 4 o 5 años, es al día de hoy. Tal vez lo que hay que hacer un esfuerzo muy fuerte, tal vez tú tengas datos, es en reducir la brecha digital. A mí me preocupa algo, por ejemplo, el tema educativo. Seguramente estudiantes de colegios privados tengan el tema de acceso a tecnología, pero sí quisiera pensar qué están haciendo, por ejemplo, en zonas rurales, en lugares donde el acceso a la tecnología es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pedir esfuerzos a maestros y estudiantes en ese ámbito será muy complejo. Y creo que también tiene otro reto la academia, ¿no? Sí, nosotros en el anterior capítulo hablamos sobre justamente la brecha digital y habíamos planteado 2 indicadores que son interesantes. El uno lo adoptó la CEPAL, que es el Gini tecnológico, es decir, la equidad en tecnología, que se hizo un primer ensayo en el caso ecuatoriano. Y por otro lado, se hablaba de una canasta básica digital, para justamente ver la posibilidad de que esto sea, hablemos, democratizado también.
Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo y más bien contemos con la academia para poder proponer temas en el cortísimo plazo. Ecuador tiene una ventaja extraordinaria para lograr que la brecha digital se reduzca en el corto plazo. El número uno viene a ser la parte del tamaño del territorio. El territorio nos da ventajas extraordinarias para, por ejemplo, poner fibra óptica alrededor de todo el país, ¿verdad? Es un tema importante. Y por otro lado, tenemos el 70% de la población con menos de 25 años. Y eso nos parece realmente un tema importante porque la adaptación de la digitalización sería sumamente más rápido que otros países, por ejemplo, que tienen una edad promedio mucho más alta. Y hay un tema adicional, que es la dolarización. Y la dolarización permitiría también ver la posibilidad de digitalizarnos más pronto por la parte de tener una moneda dura que nos permite la compra de tecnologías. Ahora, en el tema de educación también es importante que el Ecuador ahí tiene un reto de aumentar, por ejemplo, los años de educación, ¿verdad? Que viene a ser un tema importante para el caso ecuatoriano. Tenemos actualmente 7 años promedio. Y también un tema de gestión de contenidos. El pilar 6 de lo que viene a ser el indicador de tecnologías de información y comunicación, llamado IDI, que lo hace la ITU, que es otro organismo internacional de telecomunicaciones, menciona, por ejemplo, que la generación de contenidos a nivel local tiene realmente una posibilidad de mejora y mucha mejora. En este mismo caso, en estas mismas horas que estamos hablando contigo, estamos generando también contenido y eso es un tema importante para que las personas comiencen también a entender que el contenido es parte de lo que viene a ser la cultura digital o incluso encaminándonos a lo que viene a ser una muy buena, hablemos sector de la economía que se llama la economía naranja, donde son artistas, son promociones, son contenidos que realmente podrían internacionalizarse de una buena manera. Estoy hablando de incluso marketplaces que antes eran impensables, como por ejemplo de la forma de Netflix, que ahora serían puntales para internacionalización de la economía o la exportación, por ejemplo, de la parte de contenidos. Un indicador que sí me preocupa es bien hacer el indicador, por ejemplo, de lectura ecuatoriana, que es un poquito bajo. Y ahí básicamente es un reto que también deberíamos introducirlo desde la academia y también pues, de la sociedad para aumentar justamente la posibilidad de también adoptar contenidos o adoptar conocimiento que nos ayude individualmente y como sociedad a aumentar la productividad general. Es un tema que realmente se podría mejorar en el cortísimo plazo. Pero coincidiendo contigo, los indicadores de equidad en tecnología también deben mejorarse de forma sustancial en el cortísimo plazo. Y ahí quisiera poner una variable adicional, que viene a ser la parte de que para que el comercio electrónico o para que la economía digital también funcione de mejor manera, es urgente también mejorar los sistemas de bancarización. Solamente el 60% de la población ecuatoriana en dólares está bancarizada. Entonces nos falta un 40%, aumentando justamente las posibilidades de mejores servicios y más actores en el ámbito pues, financiero bancario para justamente consolidar este comercio electrónico que podríamos vivir y que de hecho lo estamos viviendo, pero de mejor manera después y durante justamente esta pandemia que estamos viviendo. No sé si Edgar quieres acotar algo. Exactamente, yo creo que algo que deberíamos aprender de lo que sucede en el mundo en estos días y que gracias a que está en esa forma estamos todavía de alguna manera operando. Todos los servicios que estamos usando para que esta señal de televisión salga al aire, ninguno de estos servidores se encuentra físicamente en el país. Todos vienen exactamente de servidores que están distribuidos a lo largo y ancho del mundo. Eso nos da capacidad de acceso y de poder hacer concurrencia de tráfico. Yo consideraría que en este momento como tal en el país, muchos de estos servicios que estamos hablando de bancarización, de servicios digitales, de comercio electrónico, en vez de tratar de lograr desarrollarlos localmente dentro del país, ¿por qué no mejor atacharnos y conectarnos a cualquier servicio que esté ya implementado a nivel mundial como tal? Creo que eso nos daría un pronto acceso a la tecnología como tal, a los servicios de calidad y poner a operar rápidamente al país. Lo estamos haciendo, lo estamos viviendo, ¿por qué no comenzar a explorar áreas? Ejemplo, las tarjetas de crédito. El sistema de tarjetas de crédito a nivel internacional funciona sin mayor problemas. Hemos tenido nuestros propios desafíos domésticos, como bien las cotas acá. Solamente el 60% de los habitantes del Ecuador tienen una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pero es básicamente por dinámicas propias internas. Entonces, a lo mejor valdría la pena dejar un poco en ese sentido particular, no tratar de desarrollarlo todo entre el país, sino más bien es lo que esté afuera, adoptarlo y ponernos a trabajar y hacia adelante. Así mismo es. Yo creo que dentro de los retos es básicamente lo que tú mencionas. Y es algo no nuevo. Pensemos en cómo Japón salió adelante. Esto fue por un emperador que se llamaba el emperador Meiji, que básicamente haría lo que actualmente deberíamos hacer,
que es adopción de tecnología, es buscar el conocimiento de donde éste esté disponible, y 3, la internacionalización de la economía como tal. Yo creo que los retos están ahí. Yo creo que tenemos que dar el paso a hacer que las cosas pasen. Y más bien, Diego, quiero ponerte a la academia y a la facultad pues a disposición de la comunidad andina para apoyar justamente los retos que la subregión básicamente va a tener en el corto y mediano plazo. Al momento tenemos un par de comentarios y una pregunta que no la hemos tocado todavía. El comentario viene justamente de José Aroca. Dice, el sector de la salud, deberíamos tener zona franca. Es el sector que todos necesitamos y vamos a necesitar después de esta pandemia. Creo que lo conversamos un poco, hablamos de sectores especiales, regiones especiales, territorios. Estamos de acuerdo contigo, José. Tal vez solamente por ponerte ahí como ejemplo, creo que es importante, a pesar que ya habíamos tocado ese punto, pero hay que ver ejemplos específicos. Por ejemplo, qué es lo que está sucediendo en la región, y son ejemplos muy cercanos. Bucaramanga. Bucaramanga era una ciudad que se dedicaba específicamente al tema textil. Obviamente el tema de la apertura comercial que tuvo Colombia en su momento conllevó a que ese sector se transforme, se reconvierte y busquen unas nuevas oportunidades. ¿Qué es lo que hace ahora Bucaramanga? Es un hub de temas hospitalarios. Obviamente llevan a pacientes, eso lo atan al tema turístico, se operan en Bucaramanga, hay casos muy exitosos del crecimiento de este sector, y ahora está dedicado al tema de servicios hospitalarios, servicios médicos. Entonces, ahí creo que también tienes otro puntal. Yo creo que el tema es hacer ese ejercicio de identificar dónde están esos espacios. Tú bien acabas de mencionar, hay la infraestructura, no tenemos que competir con esa infraestructura, sino más bien utilizarla y buscar esos nichos para identificar oportunidades. Perfecto. Tenemos una pregunta, en cambio, creo que va a ser muy importante, creo que va a ser muy desafiante también al futuro, pero vale la pena analizarlo. Raúl Espinosa comenta, excelente la exposición, muchas gracias. El sector turístico, ¿cómo se podría reinventar? Es una pregunta muy crítica, porque dada la coyuntura, yo presentaba cifras de solamente los impactos que hay en el tema aéreo. Obviamente, dada la estructura de las compañías aéreas, muchas de ellas van a recibir seguramente ayudas financieras a fin de sacarles a flote. Pero yo creo que también hay oportunidades, ¿no? Seguramente hay que repensar cómo desde el resto de la cadena reenfocarse. Seguramente en una primera instancia yo creo que lo que se va a activar es el turismo interno, que va a generar, digamos, alguna dinámica, una suerte de repensar el tema de visitar lugares turísticos y demás, pero en una primera etapa yo creo que va a ser, al menos en la región, pienso que va a ser importante reactivar desde esa perspectiva. Seguramente en una segunda etapa nuevamente regresará la confianza para el sector y nuevamente los viajes internacionales y demás, pero sí creo que hay unos retos muy, muy interesantes ahí. Habría que revisarlo, es un caso para análisis, yo te diría, pero en primera instancia creo que la única oportunidad es reactivar el turismo interno, dado que las condiciones de restricción, al menos para este sector, van a permanecer un par de meses más. Estamos de acuerdo. Ahí quisiera acotar un tema interesante de una práctica que se llama el tema de gerencia de desastres. Y la parte de gerencia de desastres, básicamente apuntarla justamente como una empresa o como un país pues está manejando alguna crisis. Y es interesante entonces que dentro del sector turístico también entonces habría que comenzar a pensar en estos días, ¿verdad? Cómo incorporar calidad que le dé a mi productor final o más bien mi consumidor final alternativas para poder visitar un lugar. Dentro de estas, por ejemplo, está el ISO 45000 que me va a permitir justamente decir, bueno, esta empresa está certificada para manejar coyunturas o para manejar justamente el tema de ciertos riesgos que puede haber en un determinado sector. Yo veo iniciativas en lo que viene a ser la parte del turismo agrario, por ejemplo, interesantísimo, porque hay algún estudio de la Organización Mundial del Turismo que menciona que estos lugares que están un poquito aislados, ¿verdad?, van a ser como puntales interesantes para la reactivación del turismo, porque claro, estos países o esos lugares que están un poquito aislados, por ejemplo, el turismo comunitario, en el caso ecuatoriano, tuvieron muy poca acercamiento a lo que viene a ser la enfermedad, lo cual realmente es algo importante que deberíamos también considerar.
Alternativas adicionales que ya están haciendo algunas economías es, por ejemplo, apostar a la realidad virtual como un tema de turismo, lo cual me pareció sumamente interesante. Y claro, también un tema de marca país, que eso también hablamos en el anterior capítulo y no sé cómo tú le ves el tema de eso, Diego, el tema también de comenzar en este momento a apostar a la marca país. Países que han tenido coyunturas muy duras, no solamente el tema de esta pandemia, sino, por ejemplo, países que tradicionalmente eran considerados como muy violentos, lugares que eran inaccesibles para un turismo, ¿verdad? Han logrado justamente trascender esto. Entonces, parte realmente de la estrategia del sector turismo sería apostar a la marca país, cómo construir justamente una marca país para dar la confianza al turista para que vuelva a visitar Ecuador, tomando en cuenta que será un país que va a superar justamente esta pandemia y que va a justamente pues superarla en función de productividad y pues que todos arrimemos el hombro. ¿Cómo vas justamente el tema de marca país, Diego? ¿Cómo lo ves? Tal vez hacer un comentario adicional. A ver, yo concuerdo contigo en el tema del enfoque del turismo. Seguramente este turismo va a ser enfocado más bien a un lineamiento de un turismo más ecológico, más apartado, más buscando algunas nuevas posibilidades. Ese turismo masivo que veíamos en algunas ciudades, o sea, por ejemplo, ir a Venecia, donde había 50,000 personas ahí mismo en una plaza, o sea, creo que esa realidad va a cambiar. No sé si la opción sea un turismo virtual, al menos yo no sé si es llamativo hacerlo así, pero capaz que por ahí va, ¿no? Yo soy un poquito más de eso, conservador en ese tipo de estrategias, pero sí creo que hay que buscar ese reenfoque. Yo creo que primero hay que buscar tal vez el tema de mejorar la calidad en términos de beneficios de lo que tú puedes ofrecer como operador turístico al usuario, es decir, darles paquetes mucho más atractivos para que ese sector se comience a reactivar. Pero como digo, siempre irá enfocado a una reorientación a ese tipo de turista, ya no el masivo, sino más bien mucho más especializado y con ese temor todavía, ¿no? De que el día de mañana te puedas contagiar de algo. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y lo segundo, lo que creo que va atado a lo primero también, es el tema marca país. Creo que nosotros hemos tenido esfuerzos muy dispersos y no con una política de Estado sobre esto. Creo que hay que decirlo así, digamos, más allá que haya habido buenas intenciones, no ha sido suficiente para generar, y creo que lo último, esta coyuntura que estamos atravesando, además nos pone en una situación mucho más compleja. Acuérdate que lo que ha sucedido en Guayaquil es algo muy grave, digamos, en términos de la imagen que se ha dado. Así como la tecnología sirve para informarte rápidamente, también ha habido mucha información que ha llegado a usuarios internacionales que seguramente verán como un riesgo viajar a determinadas ciudades. Guayaquil veía yo que se estaba posicionando como un hub para eventos empresariales, de encuentros internacionales, congresos y demás. Yo creo que hay que nuevamente hacer un barrido desde cero. Además está el tema del aeropuerto, que digamos no quedó un sabor amargo sobre eso. Entonces el esfuerzo va a ser como una estrategia país, pero un esfuerzo integrado. Y yo creo que es la mejor oportunidad para generar esa marca país que tú mencionas, para repensarle cómo debería ser en virtud de esta crisis y esta coyuntura que estamos atravesando, sobre todo una ciudad tan importante como Guayaquil, que yo creo que venía haciendo un esfuerzo interesante en ese ámbito, pero que ahorita creo que toca partir nuevamente de cero, ¿no? Y tratar de buscar esas oportunidades. Entonces, lo que tú mencionas, creo que hay que repensar el tema de marca país, sobre todo en virtud de esta coyuntura, para reposicionar nuevamente a ciertas ciudades que al final del día tienen impacto en país. Edgar. No, yo creo que estamos llegando justamente al final de la primera parte. Entonces, agradecerte a ti, Diego, por haber participado el día de hoy. Esta es tu casa, las veces que requieras, lo que podamos ayudarte. Como bien decía Jaime, desde la academia, acá en la Universidad del Pacífico, estamos trabajando, si te das cuenta, estamos haciendo algunas cosas de un poco de vanguardia. Al igual que tú y toda la comunidad de empresarios, estamos tratando de salir de la crisis, darle los pasos a las personas lo que tienen que hacer, porque creemos que eso es lo más importante, que estar estancados y solamente ver la crisis sentados por la ventana, lo que está pasando, no creo que ayude a nada al país. Tomando un poco de riesgo, siendo un poco emprendedores, dando pasos hacia adelante, creo que es la mejor forma de ayudar y contribuir para que todos movamos rápidamente el país. ¿Qué opinas tú, Jaime? Básicamente ha sido una charla pues magnífica. Es siempre grato tener a gente que tiene pues una experiencia y un conocimiento firme sobre lo que viene a ser la parte de internacionalización de las economías
integración y negocios internacionales. Y como conclusión me queda un poco la parte de que ahora es el momento de poner agenda en la parte de un proceso de internacionalización de nuestra economía. Es ahora justamente donde tenemos que hacer propuestas para mejorar el tema de entorno, tanto en la parte de cómo hacer negocios como en la parte de tecnología. Y es ahora donde realmente tenemos que poner una agenda para construir esa marca país, que no necesariamente es un tema de promoción, sino es un conjunto de actividades, procesos y servicios que mencionan a un país que va a salir adelante con el esfuerzo de todos. Creo que es un momento fantástico para hacer este reboot, que es donde comenzamos esta charla. Jaime y Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo comparto plenamente lo dicho por ustedes. Creo que a pesar de las circunstancias que estamos atravesando, creo que hay oportunidades muy interesantes. Como decía al inicio, estamos todos partiendo de cero y yo creo que ahí se presentan esos espacios para seguir trabajando. Un poco seguirnos articulando y cuenten con nosotros desde la CAN y otros espacios en los que podamos colaborar. Muchísimas gracias, Edgar y Jaime, y bueno, un gusto a todos. Gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Como saben, este es el canal de YouTube, está todo en vivo, está todo grabado. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora, 9:30, para seguir buscando y explorando opciones para ayudar al país a salir de la crisis. Gracias a todos, tengan buena semana, mantengan el espíritu en alto. Hasta luego, cuídense, un abrazo. En un entorno global y competitivo, accede a educación a través de medios digitales, sesiones en vivo, aulas y bibliotecas virtuales, metodología práctica y soporte técnico.
Universidad del Pacífico, Live Streaming.